bienvenida. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Muy bien, ahora vamos a ir con el currículum de cada uno. Algunos ya los conocen claramente, como a Juan Pablo Parise también, ¿eh? Muy bien, Juan, bueno, muchas gracias por invitarnos y dejarme ser parte de este panel de excelentísimos profesionales y bueno, muy buenas noches para toda la audiencia que nos está mirando en este momento. Bueno, también está en el otro rincón, ¿sí? Tenemos a otros dos notables como Marianela López, bienvenida, una vez más. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, un placer compartir esta mesa con colegas, con una ardua tarea, porque nos convocaron para poder analizar lo que se viene y la verdad es que decíamos recién entre dientes, es casi futurología, más que ciencias políticas. Sin duda. Y el último convocado, Franco Caruso. Bienvenido. Buenas noches, gracias Juan por invitarme y también un placer estar acá. No sé qué va a salir esto, tampoco sé qué va a pasar en los próximos días, pero me voy a divertir, creo. Bueno, la idea es justamente charlar con ustedes para conocer su mirada de este año electoral tan particular, ¿no? Que nos ha transportado a esta situación tan particular. Primero de balotaje, creo que es, ustedes me dirán, pero la tercera vez en la historia, ¿no? Segunda vez. Bueno, esa situación, con dos candidatos que, un recién llegado con un discurso que captaba mucho un poco el descontento del independiente, pero que después de la segunda vuelta quemó todas sus banderas, y el otro candidato que es un ministro de Economía, del ministro de Economía de un gobierno con una economía inflacionaria, hiperinflacionaria, aún así competitivo. Son los dos candidatos con los cuales vamos a elegir. Está en blanco, está también la opción de, o alguien que pueda decir impugnar el voto o no ir. Creo que no son opciones, me parece que hay que ir a votar de alguna manera. Así que va a abrir el juego Cecilia Impinici. Primero, politóloga, licenciada, ¿por qué? Bueno, porque siempre me interesó pensar la sociedad, pensar al hombre, pensar en un mejor, puede sonar inocente en estos tiempos, pero en un mundo mejor para todos, y la ciencia política me permitió conocer distintas teorías, historia y demás que nos explican también el mundo, ¿no? Que nos pueden explicar qué acontece, qué nos pasa. Creo que por ahí las ciencias políticas vino a buscar respuestas acerca también de lo que nos acontecía como sociedad, como mundo. ¿Cuál es tu opinión justamente sobre esta situación en la cual estamos, ¿no? Y que tenemos de cara a la definición el próximo domingo, pero con un año que políticamente ha pasado muchísimas cosas en los distintos espacios, ¿no? Bueno, yo tengo 41 años, entonces hoy cuando Mariana decía, este año se cumplen los 40 años de democracia, he nacido, vivido en democracia, esta es la primera vez en que me sentí como muy preocupada por la situación, al nivel, situación política. Me pareció que es un escenario muy diferente a los demás que hemos vivido en las elecciones pasadas. Y eso, lo vivo así con mucha preocupación, porque creo que se ponen en juego distintas cosas que se venían poniendo en juego en las demás elecciones, ¿no? Siempre tuvimos en juego dos partidos políticos que nos podían representar o no. Hoy tenemos en juego un representante de un partido político y otro tipo de propuesta que viene a romper un poco con las instituciones y demás. Eso es como lo preocupante para mí. Juan Pablo Parise, ¿sí? También alguna vez ha estado en Zona Cero, así que brevemente, licenciado en Ciencias Políticas, o por qué elegiste la carrera, ¿no? Para justamente sobre esta cuestión. Bueno, yo siempre lo dije, soy un amante de la política desde muy chico, la mamé por una cuestión netamente familiar y cuando me acerqué a la pronta edad de elegir una carrera universitaria fue la que me atrapó y me llamó por el hecho de poder conocer el porqué de las cosas que suceden en política, porque muchas veces tenemos un por ahí conocimiento vulgar de las cosas y lo que nos da esta ciencia es entender el porqué de las cosas, por qué suceden, cómo suceden y buscar el fin último de las cosas. Así que nada, aparte de mi militancia política que es conocida,
tratamos de poder aplicar esta ciencia con una objetividad en los lugares en donde nos toca estar y hacerlo de la mejor manera posible. La misma pregunta, opinión sobre este escenario en el cual estamos y se define el próximo domingo. Sí, la verdad, como también comparto 100% lo que dijo Ceci, estamos en un proceso electoral atípico porque la historia argentina y el sistema político argentino siempre tenía mecanismos, por así decirlo, para penalizar a estos outsiders que aparecían y que irrumpían en la política, porque el sistema electoral argentino requiere de una estructura muy importante, el sistema político argentino es muy democrático, y encontrarnos con un candidato que en menos de 2 años se presentó a una legislativa, obtuvieron 2 bancas y están compitiendo hoy en un balotaje con un discurso que también viene con un clima de época a nivel mundial, con un discurso netamente fascista, con claros gestos autoritarios, con la utilización de la violencia como método, y nosotros pensamos que el sistema político argentino tenía mecanismos para dejar afuera a estos outsiders y realmente todos esos mecanismos fallaron. Y fallaron por diferentes factores que, bueno, si querés después los podemos ir nombrando con este panel, pero sorprende y preocupa porque uno de los candidatos que se presenta en la próxima elección el domingo viene a romper justamente con los principales valores que se habían establecido en estos 40 años de democracia y hasta con la propia democracia, como lo ha dicho el propio candidato, que no cree en este régimen, y eso preocupa. Y bueno, realmente esperemos que la sociedad argentina pueda pensar el voto de cara al domingo y elegir una alternativa que realmente no venga a romper con todo esto que hemos construido durante todo este tiempo. ¿Pero no hay que tomarlo también como un llamado de atención a la clase política? Totalmente. Y creo que los partidos... La aparición en este caso de Milei, pero de otra persona así, con similares características. Sí, mira, justamente Juan, uno de los factores que hicieron que estos personajes irrumpan con un discurso, vuelvo a reiterar, de extrema derecha, aparecen e irrumpen cuando las democracias no dan respuestas a la sociedad, cuando fallan en muchos mecanismos institucionales de los partidos tradicionales políticos, y cuando nos encontramos en un proceso como el que hoy estamos, en un proceso de crisis, en un proceso de una crisis, como vos lo nombraste recién, inflacionaria, generada por una crisis de deuda que tenemos, y cuando yo siempre digo que el bolsillo empieza a apretar en la sociedad argentina, muchas veces terminan eligiendo una fuerza que se para justamente sobre eso, sobre romper todos en las instituciones del Estado, y esa no es la respuesta para solucionar los problemas que tiene este país. Mariana López, bienvenida, nuevamente, siempre un gusto. ¿Qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Creo que ya te lo pregunté varias veces, ya lo has explicado, ¿no? El por qué ciencia política, pero te lo pregunto de nuevo. Hace tantos años que la elegí que ya hasta no sé si me acuerdo. ¿Por qué habré hecho eso? No, ¿hay arrepentimiento entonces? No, para nada. En realidad, a mí me ganó primero la militancia política antes que la profesión. Yo empecé a militar desde muy chiquita, a los 17 años ya lo hacía en forma independiente, separada de mi mamá y de mi papá, que también tenían una activa participación política. Y ya en esa época, te estoy hablando 93, último año de secundaria mío, ya había mucho de este discurso que hoy escuchamos, la crítica a la clase política, ¿no? La clase política, que el que entraba a la política era para llenarse de plata, que no sabía nada, que entraban aquellos que en el sector privado, veníamos una década muy privatista también, no podían triunfar, iban a la política. Y yo encuentro esta carrera como diciendo, yo quiero hacer política, pero lo quiero hacer desde otro lugar. Lo quiero hacer preparada, lo quiero hacer con sustento teórico, ideológico, y un poco, hasta acá venía casi para ser abogada, y cuando apareció Ciencias Políticas decidí tomarme en serio eso que para mí era una vocación, y terminé luego de muchos años
ejerciendo ambos, vocación por un lado y profesión por otro, militancia política y ciencias políticas. ¿Y tu opinión sobre esta situación? Mira, quiero retomar lo que vos planteabas, ¿no? De los dos candidatos, lo que pasa en esta elección realmente son dos milagros, digo, porque que hoy tengamos un candidato como Javier Milei, como bien decía Juanpi, hace 2 años atrás era panelista de los principales programas de televisión y hoy es uno de los candidatos con chances a ser presidente de la nación, esto es lo preocupante. Y por otro lado tenemos a Sergio Massa, que nadie pone en discusión sus capacidades como político, porque las ha demostrado, una vasta experiencia también en política, pero la verdad es que es el ministro de Economía de uno de los peores gobiernos que tenemos en estos 40 años de democracia, con picos inflacionarios, con un nivel de pobreza espantosa. La verdad es que por eso insisto, es un milagro que ambos hayan llegado al balotaje, digamos, con estos niveles de aceptación. Pero quiero rescatar, porque nadie podía pensar hace un año atrás que quien fuera el candidato del oficialismo podía tener alguna chance. O sea, nadie podía pensar. Es más, había casi un presidente puesto que era Horacio Rodríguez Larreta, para la mayoría, ¿no? Y eso fue un poco también, es confiarse en eso, Juntos por el Cambio, lo llevó a quemar todas las naves anticipadamente. En la interna. En internas, por supuesto. Pero algo hay que valorarle a Sergio Massa, porque siendo él el candidato del oficialismo, llegar también a entrar en balotaje es un logro de él. No creo que otro candidato del peronismo, ya sea Guado de Pedro, Cristina, Alberto Fernández, ninguno hubiera podido llevar el barco hasta este puerto, ¿sí? Creo que acá hay capacidades de Sergio Massa individuales. Y después, hoy una sociedad que también está cansada, Juan. Hace un año que estamos de campaña, que estamos yendo a votar, y ¿cuándo vamos a poner la mirada en los problemas que realmente necesita la sociedad que se atiendan? Hay que salir un poco de este clima electoral, gane quien gane el domingo. Creo que el resto de las fuerzas políticas tienen que trabajar para garantizar gobernabilidad. Tenemos que terminar con el clima electoral. No podemos el año que viene tener las cámaras, el Congreso sin funcionar, la legislatura de la provincia sin funcionar. Se tiene que poner el país y sus instituciones en funcionamiento. Franco Caruso, bienvenido. Gracias, Juan, por la invitación. Bueno, las dos mismas preguntas, para abrir el fuego. Bueno. ¿Por qué ciencia política? Creo que en línea con ellos, desde chico, un poco esto de mirar el mundo y ver a la política como una herramienta. Yo también tengo un poquito más de 40, entonces en los 90 viví acá con el descrédito hacia la política, una ciudad un poquito más cerrada, 9 de julio por entonces, los medios de comunicación con el exterior eran muchísimo menores, por lo tanto era una sociedad mucho más cerrada, ¿no? Y conservadora también. Y la forma de ver la política para mí fue a partir de esta carrera que descubrí que existía, me decidí a lo último, y una vez que empecé a cursarla y empecé a estudiarla y empecé a verla, me gustó el explicarme, ¿no? Y encontrar una herramienta científica para entendernos a nosotros en sociedad con nuestras instituciones, ¿no? No solamente para ver el pasado, sino para comprender el presente e intentar, a través de una ciencia, pensar un futuro un poquito mejor. No nos estaría pasando. No importa, hay que seguir. Pero esa era la idea, ¿no? Exactamente. ¿Y tu opinión sobre este año particular, este año larguísimo electoral, como bien dijo Marianela, que estaría llegando a su fin el próximo domingo? Sí, el fin o el principio, ¿no? Pero siguiendo un poco con lo de Marianela, yo creo que ese milagro se puede dar porque son ellos dos, Si no estuviera Milei, yo creo que Massa no hubiese llegado a esto, por todo lo que contó Marianela antes. Si no hubiese estado Massa, yo creo que Milei tenía un techo mucho más bajo. Y si no hubiese estado Bullrich también, ¿no? Yo acá me pregunto qué hizo Macri en el medio, ¿no? Jugando porque lo rompió él. ¿Qué no hizo? Bueno, ¿qué no hizo? Pregunta. Porque a Larreta lo rompió él, que era el candidato. Si Larreta hubiese llegado con chances a las generales, y yo creo que no era este balotaje, y yo creo que no hay balotaje, porque si bien hubiésemos llegado al balotaje, le tendría ganado Larreta tranquilamente, me parece.
Macri todavía creo que no terminó de hacer el juego, todavía no terminó, yo creo que él se vislumbró fuera del juego político y no quería dejar de jugar. Si ganaba Larreta, él iba a desaparecer, digo. Por eso jugó después con Bullrich, entiendo yo, pero también era posible que si Bullrich se hacía del gobierno, él quedara en segundo lugar. Ahora él ve en Milei una posible figura para seguir estando. Del otro lado, yo creo que Cristina no hizo esa lectura, porque entiendo yo que si gana Massa, paradójicamente el kirchnerismo va a quedar en segundo lugar, tercer lugar o cuarto lugar dentro del peronismo, porque Massa no es Alberto. Massa, yo entiendo que se come el partido y va a armar otra cosa. Entonces, redondeando un poquito, yo lo que veo así a primera vista es que Macri jugó para él, ¿no? Todavía no termino de ver cuál es el juego final, ¿sí? Pero él se vislumbra, entiendo yo, como figura ya sea de una oposición fuerte o el hombre fuerte detrás de una persona que no se sabe cómo está para gobernar. Y del otro lado, Cristina ya me parece que retirándose del juego, porque si no, no hubiera dejado esto, entiendo yo. Bueno, leyendo una nota del fin de semana de un colega de ustedes, Andrés Malamud, que hace un análisis muy, muy interesante, como siempre son sus cosas, él dice, no hubiese, que estén Massa y Milei en el balotaje es por culpa de Juntos por el Cambio. Sí, tal cual. ¿Coinciden? Sí, Larreta hubiera sido el candidato de Juntos por el Cambio, como dice Franco, no tendríamos el escenario de hoy. Y como habían predecido años atrás, Larreta se hubiese impuesto como presidente. Creo que quizás hasta, bueno, no lo sabemos, pero le hubiese ido muy bien. Tuvimos la posibilidad de ver esto o de acceder a estos 3 debates. Me gustaría el análisis de cada uno de ustedes en relación a lo que fueron. Los 2 primeros más que nada y este del domingo pasado. Sí, bueno, es una práctica nueva y que todos nos vamos sumando a este debate televisado. Sí, bueno, fueron Miriam Bregman, que justo te nombraba al principio, había hecho muy buenas performance en los dos, en el debate, pudiéndose plantear con ideas claras y propuestas, que no le alcanzó luego para avanzar no se trasluce, ¿no? Esto de que los debates, cómo le va o no sé si se trasluce, se trasciende hacia los votos de los electores. Y bueno, y Milei siempre sin poder decir ideas claras, ¿no? Y bueno, esta chicana que se vio el domingo. Uh-huh. Sí. Y Bullrich también, creo que le jugó una mala pasada a los debates y su oralidad y las respuestas, no pudo ¿Falta construir. ejercicio en la clase política para debates, por ejemplo? Porque uno ve que por ahí son casi actuaciones, ¿no? Y casi la militancia, Juan Pablo Maraneda tiene debates muy fuertes. Pero yo creo que en realidad no están preparados. Digo, nosotros tenemos poca cultura de debate presidencial. Y la verdad es que se notó que algunos llegaron muy bien preparados porque tienen escuela, tal es el caso de Sergio Massa, pero también porque aceptan, y en esto me parece que la profesionalización de la política se notó mucho en esto, de quienes aceptan tener equipos de campañas profesionalizados y el candidato que muchas veces, o la candidata que muchas veces tiene que dejar de lado su ego para poder aceptar lo que se le dice en pos de un objetivo claro de campaña. No es fácil, yo creo que coachear a Javier Milei debe ser como casi una cuestión imposible. Sin embargo, Sergio Massa tiene esa disciplina. Tiene edad, maneja datos, información que alguien lo ha asesorado. El equipo, de la cuestión, ¿sí? del asesoramiento. Hay grandes equipos atrás de cada uno de los candidatos. Bueno, lo que tiene Miriam Bregman, que tiene una capacidad de oratoria enorme, y la izquierda siempre tiene las propuestas claras. Sí. La izquierda es un sector que marca, en este caso también Javier Milei marcó agenda al principio de este proceso electoral, ¿sí? Hasta las PASO, el que marcaba agenda era Javier Milei, por eso también logró por eso aparece Bullrich. Imponer, terminó desdibujando a Bullrich. Parece quiere hablar. No, en correlación con lo que decían los colegas, los debates
la sociedad argentina recién está empezando a entender cómo funciona el mecanismo de debate que muchas veces no define el voto. Yo creo que tampoco el debate de este domingo no define ni el voto ni para un lado ni para el otro. Creo que sí, hay claros ganadores y perdedores de los debates, pero los núcleos duros ya saben, y la sociedad argentina ya sabe a quién votar. Creo que por ahí el debate de este último domingo terminó, por así decirlo, de dar un pantallazo a aquellos que por ahí estaban indecisos en este fenómeno que tenemos de una ultraderecha que propone la disrupción total de las instituciones del Estado. Entonces, pero generalmente, a diferencia del debate de las generales, el debate de las generales lo único que hizo fue reforzar aún más a lo que ya tenían decidido el voto, y obviamente sí, los candidatos que tienen una militancia política de muchos años, el caso de Miriam Bregman, el caso de Sergio Massa o del mismo Juan Schiaretti, hicieron un papel muy claro porque también tenían una idea de modelo de proyecto que le podía gustar a la sociedad o no, pero tenían un modelo y un esquema de país. Se vio muy desdibujada a Patricia Bullrich con ideas pocas claras, no sabía a quién dirigirse, cómo dirigir su discurso, porque también un poco ese sector lo ocupó y por así decirlo, lo que decimos en la calle, le primerió el discurso de ultraderecha Milei, que esto ya viene trabajado hace bastante tiempo, entonces quedó un poco desdibujada en esta idea de que primero ella arrancó muy fuertemente con un discurso de mano dura, después vio que de esa pecera no podía pescar nada porque ya estaban los votos con Milei, entonces se empezó a centrar un poco más, se empezó a pelear con Milei, después termina desdibujándose, se alía con Milei ahora y quedaron, y es lo que le pasó también a Milei en este debate del domingo, muy desdibujada la figura y no sabía a quién hablarle a su público. Caruso. Para mí hubo una clara diferencia entre los primeros dos y el tercero. El tercero creo que se lo comió crudo Massa, un poquito con esto de que sabe a qué juega, y también teniendo en cuenta para mí que ahora juega más lo emocional. De hecho, yo lo digo, esto es una elección del espanto. Digo, el que vota espantado del otro, ¿no? Y ahí, por eso meto a Bullrich también ahí, los tres se espantaban mutuamente los votantes, no hay mucho convencimiento. Pero entonces, ¿qué pasó? Para mí en los primeros dos debates sí hubo un poco más de propuestas, de hecho capaz que el formato llevaba esto, las chicanas quedaron en meme, como el gatito mimoso, digo, y quedaron bien a partir de más propuestas que hubo. Ahora acá, yo creo que Massa entendió muy bien el juego, pero muy bien. Está para los equipos también que tiene. ¿No? El chabón sabía que tenía que jugar con la debilidad de Milei y no dejar que Milei juegue con su debilidad, que era ser ministro de Economía de este desastre. Entonces, sí, podría haber capitalizado mucho más eso. No lo dejó hablar, ¿no? El por sí o por no. Con el por sí o por no fue fabuloso, se quedó con todos los minutos él, que fue en el bloque de economía. Y después chicana tras chicana, porque el público ahora está a lo emocional. Digo, hay un montón de gente que no sabe votar. No sabe qué votar. Digo, no sabe votar, no sabemos nadie, pero no sabe qué votar. Hay un montón. Históricamente es un 25% del votante que llega y elige ahí. Yo creo que hoy es mucho más grande ese. Entonces, jugó con la inestabilidad de Milei, le tosía. Bueno, estaban los tosedores, ¿no? Pero Massa también le tosía. Pero jugaron con este perfil psicológico de Milei, ¿no? Y hasta el mismo Milei tuvo que jugar con eso porque su máximo logro, y así lo manifestó en notas a posteriori estaba orgulloso de no haberse enojado, sí, de no haberse sacado, o sea, tuvo que hacer un trabajo interno tan enorme que perdió el resto. Claro. O sea, él solo fue a no enojarse al debate. Pero bueno, lo que digo es, para mí este debate era para eso, era para jugar con las emociones nuestras, ¿no? Porque nuestro voto no va a ser racional ahora. No va a ser racional. Yo en eso creo, Franco, que hay una cuota de racionalidad en esto, porque nuevamente estamos en un escenario absolutamente polarizado. No podemos salir de esta grieta maldita que nos tiene entrampado desde hace años. Parecía, bueno,
hasta hace unos meses atrás teníamos tercios, un escenario de tercio, parecía que se había roto esa polarización y en realidad volvemos a llegar a un escenario en donde tenemos peronismo por un lado y el antiperonismo por el otro. Y el anti que marcó Patricia Bullrich en su momento y que le quedó corto porque Patricia dijo vamos en contra del kirchnerismo, su único discurso era anti-kirchnerismo, o sea, había que terminar con Cristina y con todo lo que se le pareciera o que tuviera olor a kirchnerismo, y vino Milei por encima y le dijo no, pero vos sos parte de eso también, yo voy por los dos, voy por el kirchnerismo y voy por el bueno, no el macrismo, pero voy por este sector también, voy por la casta política. Y ahí es donde rompió el escenario, porque la gente en realidad está cansada de todos, de los kirchneristas, de los macristas, de los del centro, de los de la izquierda, de lo de... Absolutamente entendible. Exacto. Sí, ¿Y cómo crees que impacta lo que pasó después? De que fue a buscar a la casta. Bueno, empezando por Barrio Nuevo. Ahí hay todo. Y siguiendo lo que pasó después de la general, si uno lo mirara racionalmente, creo que el acercamiento de Macri al espacio y de Patricia Bullrich y demás debería estar restándole votos, porque el voto de él era anticasta, supuestamente. Pero la verdad es que vuelve a primar, y me parece que en esto es el dato del domingo, vuelve a primar el odio al otro. Como decía Franco hoy, este anti... Volvemos, o sea, no me gusta Milei, pero lo voy a votar. Sí, no sé cuántas personas juzgaron el acercamiento de Milei a Bullrich. A mí particularmente no me llamó la atención ese nexo, porque cuando Milei dice voy a terminar con la casta política, es un poco contradictorio, porque él viene a formar parte de lo político, si no, no sé cómo haría para generar alianzas y acuerdos para gobernar un país. Y también me quería decir algo al respecto de esto, digo, que ustedes lo mencionaron en los años 90, que ya se venía hablando de la política como algo malo, como la corrupción y demás. En los años 90, estamos en el 2023, pasaron muchos años y esos discursos ganados también por la matriz política y la dirigencia política y nuestros representantes, que no han sabido dar respuestas y que tienen escándalos de corrupción y demás, que la ciudadanía pueda asegurar que no tienen respuestas para sus problemas, pero también hay todo un trabajo del mercado, de lo que podemos decir de la derecha, de los grandes grupos económicos, en desprestigiar la política y lo político. Entonces se viene trabajando y señalando como que el mal de la sociedad está ahí, en la política y en los políticos. Y tendríamos que ampliar un poquito la mirada sobre eso, porque hay otros sectores de la sociedad que también tienen mucho poder y toman de decisiones y que quizás tienen más poder que un diputado o un senador. Entonces, cuando Milei nombra la casta, también se toma un concepto que antes se usaba generalmente para hablar de la casta económica, de los grupos económicos. Él lo transforma en casta política. Y si nosotros, y por eso es interesante también la mesa, sacamos lo que él denomina casta política, son nuestros representantes, somos las instituciones y el Estado que conocemos hasta el momento. Esto que hemos armado, que hemos construido, ¿qué nos queda? ¿Qué queda detrás de eso? Entonces quedan, no sé, el mercado, esto que él menciona, el libre juego entre individuos, que necesitaríamos una sociedad para poder regular las relaciones sin intermediación del Estado. Entonces eso, como que la denigración de la política se viene construyendo hace décadas, no solo en Argentina, sino en el mundo, y viene a restringir la democracia. Y fíjate que este partido tiene un fuerte discurso autoritario también. Yo te dejo esto ahora vamos a ir a una pausa, pero para pensar, en base a lo que decís vos, porque también está el independiente, el que sale todos los días a laburar, el que tiene nuestra edad, está entre 40, 50 y tantos, y dice, che, pasó uno, pasó otro, yo me levanto todos los días, sí, y de repente te cambia la regla de juego, y lo que tenías ahorrado no vale nada, y otra vez al dólar, y la misma canción que venimos escuchando hace muchísimas décadas, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué tengo que confiar de nuevo? Ahora sí. Antes que nada decir que nos invitaron a una previa de balotaje y nunca vi una previa con agua, pero bueno, lo vamos a dejar, no vamos a pasar por esta vez. ¿Pero cómo vas? ¿Qué querés? ¿Alcohol ahora? No se puede, ¿Gaseosa? está prohibido. No.
Bueno, no, esto, poder pensar en el término casta, en la denigración constante de la política, de lo político, y bueno, y esto me gustaría decir acá, y me gusta decirlo también, pero me gustaría decirlo acá con colegas, que la política es parte de nuestra condición humana, es parte de lo que nos hace humanos, las acciones que nos permiten generar acuerdos, el vehículo para generar nuevas acciones, estrategias y demás, que sí, que se ha ganado, que tiene para mejorar, que tenemos cosas para decirle a nuestros representantes políticos, pero siempre a partir de la ampliación de la democracia, de los canales de participación a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, de cara y escuchando cuáles son los problemas de las personas, generando nuevas instituciones, pero no puedo imaginar un camino de construcción a partir de la restricción de los canales democráticos. ¿Dónde creen que va a estar la clave el domingo próximo? Bueno, un poco lo adelanté recién. Yo creo que va a estar en Córdoba, Buenos Aires. Primero, por Córdoba tenemos 1.200.000 de votos, 1.200.000 votos en juego que no están en ninguno de estos dos participantes. Tenés Schiaretti y Bullrich, que salieron segundo y cuarto. Ahí Massa sacó el 13% de los votos. Córdoba, que tiene el 9% de los votos de los votantes del país, ¿no? Es un lugar muy importante y Massa sacó el 13%. Yo creo que ahí Massa jugó muy bien. Ya el gobernador electo ya se diferenció de Schiaretti. Y ya llamó a votar a Massa. Yo creo que el peronismo o el sector de Schiaretti en su mayoría va a votar a Massa y ahí puede hacer la diferencia. También integró a Natalia de la Sota. Y la foto de ayer de Estela de Carlotto también bajando un discurso muy fuerte con Schiaretti. Bueno, ahí... Sí, yo coincido, digo, es una elección muy geográfica, provincias peronistas que le van a garantizar el caudal de voto a Sergio Massa, la provincia de Buenos Aires, y después provincias no peronistas como Córdoba, como Mendoza, como Santa Fe, la Patagonia, ¿sí? Ahí creo que va a ser un voto muy geográfico. Hay que mirar, por supuesto, esas provincias. Hoy en Córdoba se está hablando del voto Fernet porque esperan que Milei saque 70-30, o sea, tiene que sacar esa diferencia en Córdoba como para poder contrarrestar el efecto que Sergio Massa puede producir en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Son dos provincias que hay que mirar. Y después el otro dato que yo creo que ha desaparecido, hace unas semanas atrás se hablaba mucho de el voto en blanco. Parecía que el voto en blanco iba a ser el tercer candidato más votado y sin embargo hoy me parece que eso ya se corrió de la opción del electorado. Lo que sí queda por verse es el grado de participación. Para mí el grado de participación política electoral, eso va a estar, eso sí puede definir, ¿sí? Porque tenemos un feriado largo, porque digo, si hay mucha gente que va a votar, no lo favorece a Sergio Massa, la desmovilización, la falta de participación, creo que es favorable al peronismo, así que miraría geográficamente el voto y miraría el grado de participación electoral. Vale, se pide la palabra. Sí. Perdón. Al contrario. Sumándolo a esto, y a diferencia de la selección del 13 de agosto, que el 13 de agosto el peronismo hizo una de las peores performances de la historia, y que tuvo que ver también con esta desregulación de los gobernadores que salieron a jugar con sus intendentes, concejales y legisladores provinciales anterior a la elección nacional, y como que en el resto de las provincias se relajaron, dejaron que cada uno jugara de la manera en que lo jugara, y que ese fenómeno alertó muy fuerte al gobierno nacional, en donde dio un ajuste de tuerca bárbaro y en donde el aparato del peronismo salió traccionado desde agosto a octubre, y eso hizo que se revirtiera una enorme cantidad de votos
fijémonos lo que sacó Unión por la Patria en agosto y lo que sacó en octubre. En Axel Kicillof redobló la cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que Massa sacó 1.600.000 votos más a nivel nacional, y creo que con este ordenamiento de muchos gobernadores propios y muchos gobernadores que ven justamente esto, un candidato que propone que le va a sacar la coparticipación a las provincias, y si le sacan la coparticipación a las provincias no van a poder pagar sueldos. Y esto lo están advirtiendo todos los gobernadores, lo ha advertido hasta el gobernador Morales, diciendo, nos saca la coparticipación, porque encima está la plataforma política de La Libertad Avanza, que va a eliminar la coparticipación. Mira, uno mismo juego que hacía Massa, uno ingresa a Google, pone plataforma política de La Libertad Avanza, lo puede descargar de la Cámara Nacional Electoral, y ve que va a eliminar la coparticipación de la provincia. Juanmi, pero en eso una cosa es lo declarativo y otra bueno, porque pueda llegar a ser. Las intenciones están, entonces es una ley nacional. Bueno, y vamos a eso. Por Senado, mayoría absoluta, es imposible. Imposible, pero moviliza y asusta. Y al asustar, los gobernadores y los intendentes quieren, en esto que vos decías, queremos el 10 de diciembre empezar a transitar este fin de la grieta, en este que si no te saco todo, y si no, y la sociedad argentina, creo que una de las grandes cosas que dijo basta a esta grieta de antiperonismo, porque le hizo mucho daño a nuestro país. Y justamente después del 10 de diciembre, como va a quedar conformada la Cámara, que ninguna de las fuerzas políticas va a tener mayoría absoluta, lo mismo que a nivel de gobernadores, tenemos gobernadores de todo tipo de colores políticos, y lo mismo que los intendentes. Si no vamos a un acuerdo y a un consenso nacional, va a ser muy difícil poder gobernar la Argentina después del 10 de diciembre. ¿Cómo creen que va a quedar esto? Porque después, más allá de la elección de quien gane, evidentemente es un fin de ciclo para muchas coaliciones políticas, para muchas estructuras políticas, este próximo balotaje que cierra todo lo electoral. Pero a partir del lunes, del martes, ¿cómo creen que va a empezar a reacomodar el mapa político? Sí, no, retomo un poquito lo que decía Juan Pablo acerca de los números, que quizás suena como a dato de color, que el último que vos preguntabas cuánto balotaje había habido en Argentina, y tenemos el caso, la experiencia de un balotaje, no hemos ido a balotaje varias veces y no tenemos los datos de una, y aquí mis datos, muy bien, que se bajó Menem, que no fue. A ver los datos. Los datos nos hablan. Los datos, también en el 2015, y que también teníamos una grieta de antiperonismo y peronismo, pero creo que esta grieta ha tomado una escala diferente, porque sí, a lo mejor es esperanzador lo que pienso, pero creo que sí coincidimos en la sociedad argentina, más allá de peronismo o antiperonismo, en una idea común de las instituciones democráticas. No sé cuánto es ese porcentaje, lo vamos a ver el domingo, pero hay una grieta que supera el peronismo, que podemos encontrarnos en esta defensa. Amargamente quizás, que quizás te toca ir a votar al candidato que no votarías en otras condiciones, ¿no? Como no sé, la izquierda, que dice, algunos de la izquierda se han pronunciado, voy a votar a Sergio Massa, no lo votarían en otro momento, pero están comprendiendo lo peligroso de este escenario. En el 2015 teníamos también tres fuerzas que en las PASOs, que ninguna tenía una mayoría, como fue muy parecido a los datos de estas elecciones, con Macri, Scioli y Massa. Y luego va a quedar Macri y Scioli para finalmente ganar el balotaje Macri. En estas elecciones también tenemos tres fuerzas que no logran generar mayoría. Hay un dato que por ahí lo pueden analizar ustedes. En ese escenario del 2015, todos tenían experiencia de gestión. Sí, acá hay uno que no tiene experiencia. Es diferente. Lo que sí, que tanto como Scioli como Milei en este caso, no logran crecer en votos desde las PASO a las generales. Scioli saca datos muy parecidos, porcentajes muy parecidos entre PASOs y generales, que es lo que acontece con Javier Milei, ¿no? Que él no crece entre las PASOs y las generales. Sí tenemos una tercera fuerza, que en el 2015 fueron los votos de Massa, y en este caso serían los de Bullrich, que no se saben hacia dónde va a ir. Y otro dato también que se puede pensar es que los presidencialismos en Latinoamérica tienen un alto porcentaje de reelección,
¿sí? de renovar el oficialismo, ¿sí? Son cargos de 4 años y generalmente en un 70% de los casos los gobiernos son reelegidos. En el caso de Macri, por ejemplo, no, hay casos que no, pero también este dato, cuando dicen, bueno, ¿por qué Massa haciendo el oficialismo en este gobierno que fue a los 4 años? Bueno, hay una tendencia a que los votantes vuelvan a elegir ese gobierno que conocen. ¿Sí? Sí, yo no creo que se ponga en juego la democracia con este 30% de votante a Milei, digo. Porque hay voces que sostienen que no, bueno, es el votante antidemocrático. Yo coincido con vos, digo, creo que la sociedad argentina, cumplimos 40 años de democracia y yo creo que las instituciones democráticas no se ponen no se ponen en duda, ¿no? Hay un denominador común, por eso no hay una grieta, claro, igual aunque haya, digo, un sector, coincido con vos, Ceci, que lo está cuestionando. Digo, claramente lo ha dicho varias veces, que el régimen democrático no le cierra a Milei. Lo que sí me parece interesante ver acá es que si bien no ponemos en juego la democracia, sí me parece a mí que estos votos están diciendo, bueno, hay que modificarla. Vos fíjate que si hay algo que estamos todos acostumbrados es a no creer en el discurso democrático, ¿no? Por eso hablamos de promesas de campaña. Fíjense, ¿no? Se habla de promesa de campaña, no de programas, no de ideas. Porque el votante no cree que aquel que se candidatea, aquella fuerza, vaya a hacer lo que dice. Fíjate vos que en el caso de Milei muchos hacen exactamente lo mismo. No, pero no va a cambiar la coparticipación. No puede dolarizar. No, lo voto. No, eso no lo puede hacer. No le creen, pero por la negativa. No sé si me explico. Digo. Y a Massa también. Massa, ¿cómo va a cambiar si hace un año que es ministro de Economía? Claro, a Massa, pero Massa lo que nos dice es, no, te voy a mejorar, el año que viene va a ser mejor, y no le creen. Que lo de Massa no es nuevo en ese sentido, porque siempre las fuerzas políticas nos prometieron el oro y el moro. ¿Sí? Y el futuro, nunca el presente. No, exacto. Bueno, ahora Milei nos promete hacernos daño. No nos puede hacer daño, no te preocupes, lo voto. Es muy loco esto. Y eso es muy loco esto, que los 90 con las mismas políticas nos prometían felicidad. Claro. Era como otro, y tenían un programa político. Pero y nos decían salariazo y revolución productiva. Para algunos hubo una felicidad efímera, pero la hubo durante. Claro, pero por eso esta derecha, neoliberal o liberal que es Milei, a diferencia del menemismo, promete esto, infelicidad, pero en los 90 se prometía felicidad, se prometía... Yo creo, quiero retomar lo de Franco, digo, me parece que la democracia en sí no es la que está en juego, lo que se está discutiendo es la calidad de la democracia. Digo, nosotros no podemos seguir con esta democracia que excluye a un alto porcentaje de la sociedad. Las deudas sociales de la democracia están cada vez más vigentes. Y me parece que lo que está en juego son estos dos modelos, estos dos proyectos de país que van y que tienen que fortalecer la calidad democrática. Uno claramente no lo va a hacer, ¿sí? Esperemos que el otro al menos haga algo de todo lo que dice que va a ser en pos de una democracia más participativa, menos corrupta, más inclusiva, ¿sí? Digo, todo esto que se declama todo el tiempo en campaña, que luego se pueda poner en práctica. Solo creo que es posible con un gobierno de unidad nacional y a ese llamado de Sergio Massa creo que es al que las fuerzas políticas tienen que aspirar. Lo mismo que decían mis compañeros. Yo que soy un hijo nacido y criado en democracia, había consensos básicos en la democracia que creo que nadie, o por lo menos hasta ahora, eran impensados discutirlos, como la educación pública y gratuita, la salud pública, el nunca más a un régimen dictatorial y genocida. Y volvemos a discutir nuevamente eso, y se discute justamente eso porque estamos en una crisis, y que nadie la niega, que es y principalmente una crisis económica, que todos los días tenemos pequeñas microdevaluaciones que nos afectan en los índices de inflación mensuales y en la pérdida salarial que estamos teniendo desde el 2017, y a partir desde esa crisis es donde se para esta ultraderecha a decir cómo el Estado tiene y qué debe de gastar.
Entonces tenemos que recortar en salud y que sea privada, tenemos que dar estos vouchers a la educación, tenemos que eliminar el Banco Central, tenemos que eliminar todos estos consensos que se habían discutido antes de que yo nazca. Y que habíamos pensado de que nunca se iban a volver a discutir porque habían sido conquistas de la sociedad. Y nos hace y nos debe hacer repensar de que, por eso decía, estos mecanismos que tenía la democracia para que estos outsiders que venían a plantear estas cosas no aparecieran, o si aparecieran la propia democracia los dejara relegados a un lado, ahora están y con grandes posibilidades de poder ser gobierno, porque la elección del domingo va a ser una elección de mucha paridad y que ¿Definición por la mínima? Yo creo que sí, y me sorprendería si alguna de las dos fuerzas saca una diferencia de más de 7 puntos. Creo que va a ser de mucha paridad y que eso es lo que alerta y preocupa, porque, a ver, plantear que un candidato plantee que va a romper relaciones comerciales con China y con Brasil, que son los principales socios comerciales de la Argentina. Yo si tengo una empresa, si soy productor agropecuario, que no lo soy, claro, me preocuparía mucho. Yo creo que, Juanpi, para tranquilidad de todos, que ni Milei se cree las propuestas del mismo. O sea, le sirvió el mensaje. Como decíamos hoy, le sirvió para marcar la agenda de discusión, ni bien arrancaron las elecciones. Y se sostuvo sobre eso, porque ¿por qué vas a cambiar las propuestas, aunque sean inaplicables, si a vos te dan voto? Y esto es lo que creo que Milei trata de sostener, aún sabiendo que no va a poder dolarizar, que no va a poder privatizar la educación, que no va a poder... Pero es lo que le da votos, y bueno, él necesita juntar votos. Y ahí está la pregunta, ¿no?, que nos tenemos y nos debemos hacer, de por qué, lo que decía Franquito, por qué la sociedad no quiere no quiere una dolarización, no quiere un voucher en educación, no quiere una privatización de las empresas, de la salud pública, vota a ese candidato. Puedo ensayar una respuesta. Porque del otro lado hay muchas cosas peores. Porque del otro lado hay muchas cosas malas. Es el ministro de Economía. Claro. Bueno, te la digo una vez, ¿no? Cuando a muchas personas la democracia tiene deudas, no llegar a fin de mes, no tener los derechos garantizados, 40% de pobreza. Es cuando el mundo que tenés no te sirve y viene una persona a decirte que te va a cambiar ese mundo, es muy probable que quieras votarlo. O sea, esto que tenés no te está sirviendo. Y alguien te lo promete, ¿cómo? No sabemos. Sí. No se sabe, es incertidumbre, pero te dice que vas a estar mejor. Para mí no es voto bronca, es voto esperanza, de verdad. Porque Milei propone algo nuevo, aunque... Como dijo Cecilia, no lo es. Algunos sectores ¿no? no se sabe qué es. No se sabe qué es, pero tampoco mucha población, la mayoría de la población no tiene por qué saber qué es. El mayor la justificación del voto Milei es, esto ya estuvieron 40 años. Unos y otros tuvieron 40 años. ¿Por qué no probar con uno nuevo? ¿Por qué no probar con uno nuevo? En base a esto que decía vos, Marianela, me parece que yo creo que, y un poquito había pensado yo para esta mesa antes de venir, no hice machete, pero había pensado. No, te agradezco. Yo creo que lo que tiene que pasar del domingo en adelante, yo creo que va a ganar Massa. No, más allá de una expresión de deseo, claro, es un análisis. Yo creo que va a ganar Massa, porque sacando simplemente el 7% de los votos de Bullrich, ya Milei tiene que hacer muchísimos votos. Tiene que sacar el resto, y muchos de los votos de Bullrich van a ir en blanco, no van a votar. No le va a alcanzar. Me la jugué, pero lo que tiene para que pasar, mí yo coincido, pero por esos números. El martes hablamos. El martes hablamos. O eliminamos el archivo. Eliminamos. Sí. A partir, al lunes lo que tiene que pasar, más allá del gobierno de unidad, es una reforma institucional fuerte. Vivimos en un sistema donde lo que aglutina es la mentira. No nos creemos. Y la sociedad ya no le cree a la política. Y tiene sus razones para no creerle. Entonces, como politólogos, yo creo que tenemos que pensar una institucionalidad que defienda la democracia de estos outsiders, ¿no? Una institucionalidad donde, por ejemplo, estos debates sean más al estilo del primero y el segundo, donde es con programas, y donde las fuerzas tengan que presentar programas de qué hacer y cómo,
digo, y con revocabilidad. Bueno, mira, una de las cuestiones básicas y elementales del sistema democrático es la transición, ¿sí? La transición de un gobierno al otro. Argentina no tiene, por ejemplo, una ley que regule el cambio de mando, ¿sí? Hace unos meses atrás, Margarita Stolbizer presentó un proyecto de ley para regular el traspaso presidencial, porque no es solo el acto simbólico de entrega de la banda y de... Claro. Y del bastón. Y del bastón, que no me salía. Sí. Digo, tiene que ver con las transiciones ordenadas, con esos equipos Y que qué tienen que poca haber fe. antes, trabajando con el equipo del gobierno saliente para dejar ordenado. Bueno, todas esas cosas no existen en nuestra democracia. 9 de julio no tiene ordenanza de debate de intendentes, por ejemplo. Empecemos también por nosotros, por el pago chico, a exigir algunos pequeños rasgos institucionales que fortalezcan. Y estaría bueno ir hacia unos debates donde no abunde la chicana, no sea como el tercero, sino donde esté reglamentado y que sea, donde tenés que decir qué hacer y cómo, que tenés que presentar programas, y si es algo que presenta la izquierda y ahora Milei, presenta programa, nos gusta o no, presentó programa, inviable o no, presentó programa, pero también tiene que decir cómo hacerlo, y que después tengan que rendir cuentas de por qué no llegaron a hacerlo. Digo, necesitamos que la verdad le gane a la mentira en un sistema. Pero el voto no se guía por las propuestas. Pero, ¿Por qué? Claro, ¿cuánto ¿Pero por qué pesa no se eso? guía? No, el voto Debería, Pero está bien. eso. Pero ¿por qué no se guía por la Hay campañas propuesta? ordenadas, con plataformas divinas, con compromisos con todos los sectores sabidos y por ahí la gente no las elige. Pero yo pregunto, No ¿por las qué, elige. ¿por qué no elige esas? Porque No, mucho, Porque yo te puedo decir lo que se me cante, que después hago lo contrario y nadie me dice nada. Ahora, si mi mandato es revocable porque ni siquiera intenté hacer lo que hice, ya es otra cosa. Ya te van a empezar a mirar con diciendo, bueno, pará, hay algo de Sí, verdad. por eso- Sí, otra, o la última. Dale. Si además de todo esto, desde la institucionalidad, dejamos de decir de la boca para afuera de, bueno, la educación tiene que ser política de Estado, por ejemplo. Las relaciones exteriores o la política comercial exterior tiene que ser política de Estado. De la boca para afuera, todo muy lindo. Bueno, hacer los entes autónomos que excedan al gobierno de turno, porque veníamos, por ejemplo, mi rubro, que era educación, esto lo hablábamos la otra vez con Juan, veníamos de un gobierno de Cristina con una educación hacia un rumbo, vino Macri para otro lado, ¿no? Si ahora gana Milei, vamos a ir para otro lado totalmente distinto. Digo, En el medio los chicos y las y chicas en el que no medio, aprenden claro, nada. ¿no? Entonces, y se hace política con la educación. Se habla de los 190 días de clase. No se hacen ni hasta el 26 de diciembre sin pibes, pero para que se vean que hay 190 días de clase. Entonces, ¿por qué? Porque se hace política con eso en lugar de hacer política de Estado. Hacerlo ente autónomo. Sí. Digo, institucional. Tenemos que pensar una institucionalidad para mejorar la democracia, para que se defienda la democracia. Cecilia, y No, vamos porque a para meter mí hay vos. que sacar la atención entonces del momento del voto. O sea, para mejorar la democracia tenemos que salir de los años electorales y trabajar todos los años para esto, para tener consulta con la ciudadanía, para saber qué está pensando. Y después, esto, cuando decir, mejorar las políticas de Estado, nosotros, vos como profe, sos agente del Estado. Sos el Estado adentro del aula y sos el Estado yendo hasta el 26 de diciembre a ver qué organizás para el año que viene. Entonces también cuando se ataca al Estado y se ataca con estas cosas, después todo lo estatal y todo lo que hace la política termina siendo caro. Hay cosas para mejorar, muchas, dentro de la educación y dentro de todas las áreas, pero también hacernos responsables de la parte que nos toca como ciudadano y como agente del Estado. La última, ¿sí? Tengo que ir a la pausa y tengo al otro entrevistado para cerrar la noche. Hay más para hablar, pero les pido a cada uno brevemente qué piensan, más allá de lo que pase el próximo domingo a nivel nacional. El resto está todo definido, ¿sí? Sí. El resto. El resto. Solo Sí. nos falta el presidente. Solo el resto el presidente. Nada más ni nada Sabemos menos. cómo se van a dividir. No, eso es otra cosa. Y eso No, van a no, analizar. Eso es otra cosa, pero ya sabemos ya quiénes están son, electos. los nombres, cuántos están tiene cada electos. uno. En 9 de julio también, ¿sí? Sí. Y 9 de julio ya tiene su próxima intendente, que es María José Gentile. ¿Cómo creen o qué escenario ven a nivel local a partir del 10 de diciembre? No sé, Y nosotros vamos- tenemos un voto muy importante
entre Bullrich y Milei en el 9 de julio, lo que entre los dos forman el 70% de los votos. ¿Vos decís a nivel local cómo se espera que se vote a nivel presidente? No, ¿O a nivel nacional? el escenario que se viene para Gentile, ¿sí? Mira, perdón, para mí, Cambiemos, junto por el cambio, ya emitió un comunicado de unidad, intenta seguir más la línea radical en ese sentido, pero todo va a estar definido en función de lo que pasa a nivel nacional, me parece. Si se rompen los bloques, ahí calculo que va a repercutir acá a nivel local. Sí, bueno, yo como parte de Juntos local, nosotros hemos acompañado la decisión de mantener Juntos como espacio político en lo local. Por supuesto que luego el radicalismo es un actor central porque también tiene representación en el Consejo Deliberante, cosa que nuestro partido y otros partidos que integramos Juntos por el Cambio no lo tienen. Pero para mí los municipios, Juan, en la provincia de Buenos Aires está casi todo definido siempre, porque en tanto y en cuanto no tengan autonomía real, concreta, siempre terminan dependiendo de las dádivas del gobierno provincial. Ya hay un gobernador electo, por ende no hay incertidumbre en eso, todo va a depender de la cintura política de María José Gentile y de quienes la acompañen, de poder mantener una buena relación con el gobernador de turno, porque la verdad es que después el resto de las cosas andan, la coparticipación llega, ¿sí? Y después hay que mantener esa buena relación para aquello que viene por afuera de la coparticipación, que es la billetera del gobernador para los intendentes amigos, o al menos para los que no lo putean en público, ¿sí? Eso es terrible, pero es así. Entonces ya sabemos lo que va a pasar. No hay incertidumbre en esto. Y aparte, ojalá en algún momento haya autonomía municipal para que podamos elegir nuestras autoridades municipales en día independiente de las provinciales, para que tengamos autonomía económica y financiera para poder llevar adelante nuestras políticas públicas. Mientras tanto, Juan, no va a cambiar nada. Gobierne quien gobierne. También a sumarle a esto que por eso vimos una falta de indefinición a nivel nacional de la postura del actual intendente y de María José, que asume después del 10 de diciembre, porque justamente esto está en juego en las obras, está en juego el futuro, porque ya tenemos elegido un gobernador, más allá de ellos después discutirán hacia qué línea dentro de esta ruptura que se dio en Juntos por el Cambio se inclinarán o no, pero de cara a lo que va a ser el 10 de diciembre no va a haber grandes cambios, no sé si elegirán o no nuevos funcionarios, pero en el marco del ordenamiento de la provincia de Buenos Aires, las obras que ya están en funcionamiento se van a seguir llevando adelante, como la calle Suez, que es a través del Fondo de Infraestructura Municipal, lo mismo que las viviendas que se están haciendo en el barrio de Los Aromos, etcétera, etcétera, que podemos seguir nombrando, pero ya estaría definido y bueno, después le quedará también a la oposición reordenarse porque ha tenido una de las elecciones de muy baja performance en la historia, de lo que fue, por lo menos en mi espacio político, que es el peronismo en el cual milito, pero en lo que respecta al gobierno municipal, por eso no vemos grandes definiciones. Yo creo, si me tocara ser intendente en este momento y soy de la oposición, no tengo ninguna duda que votaría a dos manos a Sergio Massa, porque es el que garantiza la tranquilidad. Yo les dije, yo a cada uno les dije, los convoco porque sé que se pueden separar de su identidad política. Juan, yo te planteo, vino con la boleta. Pero te planteo en este hipotético caso, ¿querés tener conflicto social o querés transitar ¿sí o no? Claro. Una intendencia con total normalidad, como viene gestionando Cambiemos desde el 2015 hasta la fecha? Bueno, a mí me queda el miedo acá. ¿Cómo? Cecilia. La sociedad no quiere más normalidad. Ese es el tema que hay que rever. Yo quizás esto, Cierra, a lo mejor Cecilia. pego como de inocente o de naif, de manera tenés como mucha más gestión y municipal y demás, pero como que es como un mensaje que el municipio no tenga como así como que esté limitado a grandes niveles, no a nivel macro, pero yo pienso y en un 9 de julio
de cara a la comunidad y en diálogo con la comunidad, con los problemas de los vecinos. Y que hoy cuando hablaba de participación y democracia y sacar la atención de los años, solamente los años electorales, yo me imagino una gestión local conversando, charlando y accionando y haciendo estrategias con la comunidad, ampliando la participación juvenil, los espacios para las infancias, que hoy no lo tenemos. Yo creo que eso se puede gestionar a nivel local. No sé, es una esperanza, Sí, sí. es Son a formas de gestión, claramente. a nivel macro y obras quizás están limitados con la relación con el gobernador. Digo, bueno, ¿qué podemos hacer con las relaciones hacia la comunidad? Gracias a los cuatro por venir, por aceptar la invitación para estar esta noche acá y tener esta mesa, una suerte de conversación, no debate, pero conversación sobre este momento que tenemos todos, porque todos tenemos que ir a votar, hay que ir. Coincide, Sí, ¿no? sí, todos. Obvio, claro. Todos. No, porque también escuchar yo no voy. Fin Hay de que semana ir a largo, votar yo me y voy votar a... afirmativamente. Hay que ir. No, yo quiero ir Hay a que contar, y quiero ir a contar los votos yo. Claro. ¿Qué decir? Hay que ir, a mí me gusta claro todo que esto, sí. ¿qué decirte? Por supuesto, hay que ir a votar. Y votar con esperanza. Gracias. Y a votar ya sabemos quién. Sí, sacó la voz. No, yo dije si me tocaría ¿Con en fe y un esperanza? hipotético lugar. ¿Qué? ¿Con fe y esperanza o con esperanza nada más? Con fe y esperanza. Mira que es mufa. Ya lo usaron ese cosa. Sí, ya lo sabía. Gracias por No, venir. hoy se necesitan de todos. Gracias por venir. A los Un placer. cuatro, ¿eh? Gracias por Un lujo esta mesa de politólogos locales.